de lo que sucedió en Polonia. He intentado relajar todo bastante, pero ahora quedan bastantes dudas. Ayer Rusia, en Naciones Unidas, bueno, ayer, esta pasada madrugada, hace unas horas, le decía a la OTAN, a Estados Unidos, le decía al resto de países de Occidente, que lo que había hecho Zelensky tenía un sentido muy claro, y era implicar a la OTAN y al conjunto de Occidente en la guerra de Ucrania. Ojo, porque se plantea un dilema complicado a la hora de mirar la escena internacional. O Zelensky miente deliberadamente y sabía perfectamente que los misiles que fueron hacia Polonia eran suyos, pero quería meter el lío y escalar el conflicto, o hay alguien más. ¿Hay alguien más que Rusia y Ucrania en la guerra? ¿Por qué van 2 misiles hacia Polonia? Si no son de ninguno de los dos que están en la guerra. ¿Quién más hay en la guerra? ¿Qué más tropas están en la guerra? Ninguna, ¿no? Ah, vale. Pues entonces, si no hay ninguna, ¿de quién es? ¿De los dos? ¿De uno o del otro? Ojo, porque ese problema que hoy ha empezado a estar encima de la mesa empieza a correr muy rápido como mancha de aceite extendiéndose para que Rusia empiece a plantear quién más está ahí. Vamos a ver cómo acaba el informe de Polonia, que por cierto no ha terminado. Va en camino de encontrarlo, pero esto es como en las elecciones americanas, cuando sale uno y dice ya se ha acabado, doy ganadora. Una vez que Polonia ha dicho altamente improbable, un cambio de última hora, parece poco probable que lo vaya a hacer Polonia en ese informe, y a partir de ahí, cuando Estados Unidos, la propia OTAN ayer, eso sí, buscaron darle la vuelta al argumento para decir, pero todo no habría pasado si no hubiese empezado la guerra de Ucrania por culpa de Rusia, que fue el argumento, que es el argumento que coincidió ayer en la Casa Blanca, en ese informe, en ese statement que mandaron por la tarde, y a mediodía cuando vimos a Stoltenberg. A partir de ahí, el posicionamiento empieza a generar unas dudas por las que es mejor que Zelensky las aclare. O es suyo o de quién es. Y en el de quién es, o es ruso o de quién narices es. Porque ese no es ruso, pero tampoco es ucraniano, plantea un tema altamente complicado. Ojo a los efectos que puede tener lo que Zelensky empieza a meter en un atolladero al conjunto de Occidente y sobre todo a la OTAN. ¿De quién es el misil? ¿O es ruso o es ucraniano? ¿O es que hay una tercera parte implicada? Ojo al tema. Pero con ese escenario que el mercado todavía está pensando que todo se ha relajado con una facilidad extrema en poquitas horas, nunca llegó al pánico. El mercado nunca llegó a la tensión. El Pentágono y sobre todo Estados Unidos relajaron. Sin embargo, ayer el Nasdaq un 1% abajo, ¿eh? No pánico, pero sí tensión, sobre todo cuando se escucha cómo en Naciones Unidas Rusia dice, oiga, aquí hay uno que os está intentando implicar, o os separáis del que os está intentando implicar o nos metemos todos en un jaleo. Anoche en Naciones Unidas fue contundente el embajador de Rusia en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy el mercado arranca en positivo, 0,34 el Dow en futuros, 0,42 el S&P en futuros, Nasdaq 0,51, VIX a la baja 0,02, tenemos también reduciéndose la rentabilidad, aunque muy leve, en la renta fija, en los bonos a 10 años, 30 años, tenemos el petróleo cayendo, fíjense el West Texas por debajo de 85, 1,67, tenemos el Brent por debajo de los 93, camino de los 92, 91 largos, en el 0,72% de caída en 92,19. Tenemos el gas natural subiendo una vez que el frío empieza a entrar, sobre todo en el norte de Europa. Tenemos a los productos alimenticios, crisis alimentaria un poco sin ir para un lado ni para otro. Tenemos al oro cayendo hoy en el zono del 0,3 en 1770. Recuerde los máximos que tuvimos en un momento de la guerra, por encima de los $2.000. Vamos a ver, le queda mucho camino por delante. Tenemos también al dólar fortaleciéndose un poco en la jornada de hoy, 0,06, pero con un euro muy lejos de la paridad y muy lejos de los infiernos monetarios que ha vivido en el último mes. 1,04 el euro en la comparación frente al dólar, 1,19 la libra, olvidada Liz Truss y recuperado gran parte del camino. La escena internacional va cogiendo cuerpo, pero hay dos aspectos clave. Uno, este de la guerra de Ucrania, el otro es China. China ha estado en el G20 en un tono que sobre todo Occidente se ha encargado de decirle al resto del mundo
y sobre todo a Rusia, que algo estaba cambiando en China en el posicionamiento. Bueno, estos son los típicos movimientos de Occidente de intentar enredar el lío. Lo que ha hecho China en el G20 ha sido uno, y lo van a ver ahora, poner en su sitio a Trudeau, al presidente canadiense, que es un figura descomunal. Es raro que este no sea presidente en España. Es raro que este no sea el Sánchez nuestro. Rarito es, pero les ha caído a los canadienses. Tienen, por un lado, cómo China le ha puesto en su sitio, y lo van a ver, le mete un broncazo espectacular. Le mete una bronca a Trudeau por filtrar todo lo que se habla en todas las reuniones a los medios de comunicación. Trudeau, además, lo van a ver ahora, le titubea, ¿no? Se le queda así un poco como atontadillo, en plan, ¿qué me está diciendo? Con un traductor, ¿eh? No le está hablando en chino. Hay un traductor que le va diciendo a Trudeau que la estás liando, que no se puede sentar el presidente de China contigo y tú a los 5 minutos, incluso sin salir de la reunión, filtrarle a los medios tuyos, a los que quieres, toda la información de la reunión, que así no se hacen las conversaciones. Entonces el hombre este está ahí, bueno, el chavalín está ahí, bueno, es que yo quiero la transparencia. Y claro, se está diciendo a Xi Jinping. Xi Jinping le mira como, ¿transparencia de qué? Si esto es una reunión a mesa cerrada, a puerta cerrada. Aquí estamos todos sentados, ¿qué transparencia? Estamos hablando de Rusia, de tal. De tal manera que a través de esos mensajes filtrados por Canadá, por Trudeau, aparece una tesis altamente difundida por los medios occidentales, por nuestros medios, pues estábamos viendo ayer Bloomberg, estábamos viendo grandes agencias, en el que se estaba posicionando la idea de que había un pivote, famoso pivote, que también se está provocando ya en cualquier ámbito del diálogo económico y político. Pues está pivotando China, por lo que estaba diciendo Trudeau. Ya no quiere estar tan cerca de Rusia, se está alejando de Rusia. Xi Jinping le cogió argumentariamente de la solapa y le dijo, me estás contando. Miren la escena, porque es un espectáculo. Es decir, este Trudeau, ¿de dónde ha salido? ¿Pero de dónde lo sacan? ¿Quién hace el proceso de selección de todos estos? Miren la conversación de Xi Jinping, el presidente chino, con Trudeau, el presidente canadiense, diciéndole que qué hace filtrando lo que él dice en las reuniones a puerta cerrada. Escuchen. Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. And that's not how the way the conversation was conducted. If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have. Fíjense, porque aquí lo que le está diciendo Trudeau en este momento en el que habla es, hombre, yo quiero la transparencia es el momento en el que le contesta. Y le dice, ¿pero qué transparencia? Si estamos a puerta cerrada, le dice, venga, hasta luego. Pero ese es el momento, fíjense, aquí empieza Xi Jinping a decirle, bueno, pero es que no puedo sentarme contigo y que tú estés filtrando absolutamente. Así no se hacen las conversaciones diplomáticas, así no hablamos entre países, así no se puede hacer una discusión. Ven que aquí le sigue insistiendo en hacer los gestos de que no filtres. No puedes estar filtrando, leak en inglés, no puedes estar filtrando, aquí se aparta el traductor para que a Trudeau, entonces Trudeau aquí, como ve que se va a ir, lo ven aquí, entonces empieza él a envalentonarse. Yo quiero la transparencia, y me encanta que la transparencia sea un eje fundamental de la conversación geopolítica. Le escucha a Xi Jinping, que le ven aquí y le dice, pero que no, que estos son conversaciones que se llevan a nivel internacional. Venga. Bueno, aquí, claro, miren cómo se va Trudeau, falta un poquito más de caminata, se va allí como diciendo, ¿dónde me puedo esconder? Bueno, 8 y 9 de la mañana, este es un punto fundamental en el panorama geopolítico que vemos precisamente esta mañana. Es un punto fundamental porque lo que se está moviendo es que Xi Jinping, China, está alejándose de Rusia. Nada más lejos de la realidad. No está sucediendo eso. Lo que está planteando China es que quiere el final de la guerra, el final de la guerra lo quiere todo el mundo, ¿no? O es que no lo quiere Occidente, o es que no lo quiere Stoltenberg, bueno, o es que no lo quiere Estados Unidos, o es que no lo quiere Borrell, o es que no lo quiere el conjunto de Europa.
¿Es que no lo quiere el conjunto de la economía, un final de la guerra, que relaje la inflación de una manera agresiva, que rebaje los precios energéticos, que aligere la crisis alimentaria y que permita que todo vuelva a la normalidad conforme estábamos, sobre todo en diciembre de este año pasado, enero? Ahí ya había empezado a haber tensión. Pero China lo único que está pidiendo es que haya un movimiento hacia la mesa de negociación, pero lo está diciendo Macron. Eso no le aleja. Es que la propia Rusia ha dicho que está preparada para la mesa de negociación. Sin embargo, el mensaje, en tiempos de guerra también es normal, va en torno de que China se está alejando de Rusia. Nada más lejos de la realidad. Miren 5 claves del día. Ese movimiento de China es una de las claves fundamentales. Ese movimiento de Zelensky nos va a marcar claramente el medio plazo geopolítico. Hay 2 opciones. Zelensky ha reducido tanto su poder de convicción hacia Occidente, que Occidente le va a poder coger de la chapa, sentarle en una silla y ponerse a negociar y encontrar un punto de encuentro como se estaba planteando con cascos azules, donde dentro de 7 años ya se resolverá quién queda en una parte del Donbass, etcétera. O Zelensky mete a Occidente en todo el lío. Porque el movimiento de Zelensky lo único que está provocando en Rusia es el pensamiento. Ya lo empezó a intuir, a decir de una manera muy escondida ayer el embajador ruso en Naciones Unidas: ¿hay alguien más en Ucrania? ¿Hay fuerzas que no son ni de Ucrania ni de Rusia? No fuerzas que estén con otro uniforme. No. Hay fuerzas directamente de otros países. Ese lío es descomunal. Si Rusia ahonda en ese lío, es descomunal el problema. Por lo que Zelensky hoy tiene un buen día para explicar si de verdad eso es ruso, pues que enseñe la trayectoria del misil. Se lo puede pedir a Stoltenberg, que son amigos, y como Stoltenberg tenía un avión sobrevolando la zona y vio todo el recorrido, pues Stoltenberg le saca de dudas en 24,9 segundos. Lo enseña, lo ve y lo dice. Si no, Zelensky ahora mismo está en un terreno peligroso para el conjunto de Occidente. Vamos a ver cómo va avanzando esto, pero la fotografía económica, que ayer no tuvo pánico, ni antes de ayer, pero el Nasdaq se dejó en 1 en ese camino, que hoy va hacia arriba, porque parece que todo ha bajado, nos puede elevar el suflé. Como Zelensky siga insistiendo en que eso no es suyo, si no lo es, no tiene por qué asumirlo, pero entonces tiene que decir de quién es. Y luego hay un punto en el que no, bueno, vale, la culpa es de Rusia por iniciar la guerra, pero ¿y estos misiles? ¿Y Polonia? ¿Y qué solución va a tomar Polonia para que no vuelva a suceder? ¿Se llama OTAN? Ojo con el problema. Por lo que lo geopolítico nos sigue marcando la clave fundamental, pero ha perdido un porcentaje. Ayer a estas horas lo geopolítico era el 98,9%. Luego estaba algo de inflación, luego para algunos era Taylor Swift. Bueno, vale, ahí queden. Pero la realidad es que el 98,5% era ayer geopolítica en el plano económico. Hoy no es más del 40-50%, porque volvemos a nuestros propios problemas. Y los propios problemas vienen que han estado un tiempo escondidos y que ahora empiezan a resurgir con fuerza. Ojo con esto. La FED estaría mirando dónde están los tipos neutros. Saben esta historia de hace mucho tiempo, sobre todo porque contamos sobre Europa. Y en ese entorno tenemos alta inflación con baja productividad. ¿Qué es lo que está la FED ahora mismo planteando? Está mirando los tipos neutros. Ayer ya varios miembros dijeron el tipo neutro está más arriba. ¿Qué es lo que sucede? En un estadio normal de la economía, los tipos neutros en Estados Unidos están en el entorno del 4%. Se rompe empleo, se consigue reducir los precios porque la demanda se desploma, cosa que no está sucediendo, y a partir de ahí la tasa de equilibrio en el 4% reduce la alta inflación y devuelve la economía a un estadio normal. Oiga, es que yo no tengo trabajo, por lo que ni viajes, ni Netflix, ni nada, es que me he puesto a dieta total, gasto lo mínimo, ¿no? Pues esto no está pasando ahora. Entonces la FED empieza a ver un
problema que no había valorado y que casualmente nos retrotrae a los años 70, finales 80. Miren, dice la Fed, los tipos ahora podrían estar en el 6% en el medio plazo como tipo neutro. ¿Por qué? Bueno, dice la Fed, han cambiado varias cosas que sucedieron en los 70 y que la Fed no había mirado hasta ahora. Sube la inflación en un momento en el que la gente, los propios bancos centrales, están acostumbrados a que la inflación esté aquí abajo, muy calmada. Una balsita, no sube la inflación, incluso tipos negativos. Por lo que la calidad de vida se adapta a un modelo, que son tipos bajos, dinero barato, lo que no me llega por el sueldo me endeudo, que tampoco me cambia tanto. La casa que me quiero comprar, vale, es más cara, pero es que los tipos me permiten entrar, por lo que entro y la compro. Suben los tipos, cambia esa fotografía de qué casa he comprado o de qué casa voy a comprar, cambia la fotografía del dinero que tiene cada ciudadano en el bolsillo, pero hay un dinero embalsado enorme de la época anterior. De tal manera que cuando entras en la nueva época, con una inflación elevada y con un crecimiento muy pequeño para las empresas, lo que tenemos es un dinero embalsado que hace que la inflación no baje. Tú golpeas, pero el dinero embalsado te vuelve a tirar para arriba. Si encima tienes gobiernos que la presión fiscal te la eliminan, este dinero embalsado tira la inflación más hacia arriba. De tal manera que ese movimiento que la Fed está viendo, donde los tipos en el 4% hacían bajar la inflación, dice, bueno, lo habrán visto, 3,75, 4, 4,25, bueno, entre el 4,75 y el 5 ayer, bueno, 5,25, dice, oye, esto parece la feria. Y ya ayer sale toda la argumentación del 6%. La argumentación del 6% es, en un periodo de alta inflación, donde los empresarios no tienen fuerza para evitar la subida salarial, se produce la subida salarial, pero el trabajador está haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. No se le sube el sueldo porque aporte más, de tal manera que la empresa no genera más, de manera que la empresa tiene más costes, con más costes laborales, con más costes energéticos, con más costes de todo tipo, pero su perímetro de crecimiento acaba de bajar, porque va contra el beneficio. De tal manera que no se ve un movimiento donde se pierda poder adquisitivo, pero sí baja productividad. Y en entornos de baja productividad, los tipos de interés tienen que subir más para destruir este empleo. Por eso la Fed está barajando que se tiene que ir hasta el 6%. Pero si la Fed se tiene que ir hasta el 6%, entonces Europa, el Banco Central Europeo, por efecto comparación, por efecto de mimetización de políticas para que el dinero no se vaya a Estados Unidos y se vaya de Europa, tendría también que subir el tipo neutro mucho más arriba, porque la productividad en Europa está cayendo más que en Estados Unidos. De tal manera que tenemos la primera ficha, que la movería la Fed. Si al final ve el tipo neutro, lo veremos en el gráfico de dot plot de diciembre, uno que hacen los de la Fed de puntitos que dicen yo estoy aquí en el medio largo plazo. Ese punto, si se marcha cerca del 6%, que será por una baja productividad en Estados Unidos, obligaría a Europa a subir los tipos por encima del 3, 3,5%, 3,75 en el peor de los casos. Eso llevaría al Euribor por encima del 5%. Ojo, porque les decía, ayer todo era lo que estaba sucediendo en Polonia. Hoy este tema acaba de entrar con fuerza en la fotografía para que la Fed explique, y también el Banco Central Europeo, hoy hay varios miembros de la Fed que hacen discurso, si el tipo neutro, por culpa de una baja productividad, donde hay subida salarial, pero no hay una mejora de la productividad, nos puede llevar al peor escenario. Este es exactamente el escenario de finales de los 70. Estamos calcándolo. A finales de los 70, cuando ya aparecía Volcker que los tipos sobraba, se dio cuenta, tarde, de que la baja productividad hacía que el tipo neutro se hubiese modificado. Se dio cuenta de que no había un aumento de la productividad, del Producto Interior Bruto Nacional, no había una traslación de subida salarial, sino que había un empobrecimiento empresarial
que a medio plazo, una vez que este ahorro embalsado se ha perdido, porque ya llevamos muchos años de inflación alta, terminan por hundir esta empresa. No reducirle los beneficios, aquí reducen beneficios. Una vez que reducen beneficios, dejan de hacer inversiones. Una vez que dejan de hacer inversiones y los costes le van subiendo, no consiguen modernizar todo el proceso de producción. Dejan de ser competitivos, caen. De tal manera que estamos ahora mismo ante el debate ya no del pivote o de la pausa, que también lo tenemos encima de la mesa, pero que va a ser pausa, sino ante el problema de si nos hemos vuelto a quedar cortos como en los 70 en el proceso de subida de tipos de interés. Y ojo, porque en el imaginario del ciudadano europeo, si esto sucede en Estados Unidos y tiene el efecto traslación en el conjunto de Europa, en ninguna cabeza de un ciudadano europeo ahora mismo está en que los tipos del Euribor se puedan ir al entorno del 5%. Es decir, que una hipoteca media de 200.000 euros eleve mensualmente el coste en torno a 650 euros. Ojo al tema, porque estamos hablando de que hay una ensoñación ahora por parte de la ciudadanía, de que no están las cosas tan mal y de que esto es una cosa que cuentan los economistas, que ya llegará, si es que llega, pero yo me sigo gastando la vida aquí porque acabamos de salir del coronavirus y quiero vivir como un maracá y además que me suban el sueldo un 8% si es necesario o un 10%, pero el efecto a medio plazo no se está viendo, que es una gran caída económica que no sería en la caída o en la recesión ahora puntual, que iría en el medio plazo en una caída enorme. Esta madrugada todos los informes de la banca privada norteamericana van dirigidos al error Powell alrededor de este tema. Cómo no está pudiendo ver que no cae el empleo porque hay una baja productividad que está impactando al conjunto de la economía de Estados Unidos, ya no les digo de Europa, donde las tasas de caída de productividad son el doble. Ojo porque este tema nos acaba de aparecer ahí como ¡boom! Cuando ya todos decíamos, bueno, tocaremos el 5 en febrero, 4,75 y los tipos, lo van a ver luego en un gráfico, empieza a descender. No. O cae la inflación de una manera acelerada, exageradísima, debido a una negociación de paz que cierre la guerra, o el invierno, el 23, el 24 y el 25 van a ser años complicadísimos de crecimiento y de desempleo. Y este es el mensaje que esta madrugada está mandando la banca patrimonial a sus gestores para intentar ver cómo se reconfigura las carteras de quienes con alto patrimonio están viendo que esto no es una cosa pasajera, que el ciudadano de a pie puede entenderlo, pero que el inversor no puede ver caídas como las de este año, 17, 24, 17, 24, 17, 24, ¡hala! Que me he quedado sin patrimonio. Que en ese entorno no se puede volver a producir. Y están mirando cómo se reaccionó en los 70 en cuestión de patrimonio en una situación como esta. ¿Qué puede pasar en este entorno? Un movimiento hacia nuevos valores defensivos a los que hemos tenido ahora mismo. Y no hemos contado lo que está pasando con las criptomonedas. No hemos contado dentro del panorama que hay un efecto sistémico de las criptomonedas al resto del sistema. Veremos luego los gráficos. Pero la economía rusa ayer dio un dato, lo dio el propio gobierno ruso, es decir, que no lo ha dado ninguna agencia extraña occidental, ¿no? Para quienes piensen, aquí hay una confabulación para tirar a Rusia, no, el dato es de Rusia. Contracción. Contracción 4% por segundo trimestre, no semestre, segundo trimestre consecutivo. Segundo trimestre consecutivo. La economía con una contracción del 4% por el semestre, no, trimestre consecutivo. No es una ensoñación, es un movimiento claro donde la propia Rusia ha dicho, pero esto es menos que el 15%, es un 4% interanual. Trimestral, esto semestral está mal, trimestral, frente al 15% que se esperaba. Luego lo vemos en gráficos. OPEP está dispuesta a tomar medidas para proteger el precio de los mercados del petróleo, pues va a tener que hacer algo más porque amanece esta mañana con una caída importante, sobre todo el West Texas. Hay un movimiento claro de Estados Unidos de defender todo lo que quite Rusia una vez que entren las sanciones, pero las sanciones, el tope, estamos llegando a él. Ya no queda nada, estamos al ladico de él. El otro punto importante está en lo que está sucediendo en el mundo cripto
Marta Vilar nos lo va a contar en unos minutos también, pero entre un 73 y un 81% de los inversores en Bitcoin está en pérdidas y estas son abultadas. Ayer les enseñábamos un gráfico, antes de ayer, en el que decíamos, solo entran los inversores cuando el Bitcoin está por encima del 20%, y cuando está por encima del 20%, el Bitcoin, los inversores ahí sí empiezan a ver cómo se empieza a entender lo que está sucediendo con la entrada en descargas de exchange y sobre todo en compra de criptomonedas. Perdonen porque están mirándome una de las claves importantes, y es cómo a principios del 23 está diciendo Bloomberg, a tenor de esta caída del 4% anual, que se espera una caída de la economía rusa fuerte con la entrada de las sanciones. Vamos a ver los gráficos del día. Gráficos del día que nos van a enfocar alrededor de lo que les estaba diciendo en este gráfico de Bloomberg, de cómo la Fed está buscando o está mirando cómo la caída de la productividad impulsa sobre todo al conjunto de los tipos de interés, de la subida de los tipos de interés, a un entorno del 6%. Miren, porque estas proyecciones que ha hecho en una fotografía que económicamente se llama como una U, tiene otro nombre, pero no les voy a liar en todo el lío de implicarles el news y demás. Pero aquí hay una fotografía de dot plot por un lado, estimada, en la que se ve como los tipos de interés estarían en el 4,75, 5% en el último dato que la Fed dio. A partir de ahí, comparando Bloomberg, lo que sucedió en los 70 y lo que está sucediendo en estos últimos tiempos con la caída de la productividad, con el aumento tan leve de la tasa de desempleo y con la caída hacia beneficios empresariales en el primer semestre del 23, lo que dice Bloomberg en este gráfico es que el camino de que la baja productividad impulse la necesidad de una subida de tipos de interés nos lleva a este entorno del 5,75 en el cuarto trimestre del 23. Fíjense el movimiento, el comportamiento de tipos que nos lleva a alinear a unas declaraciones que ayer hizo uno de los miembros de la Fed, que dijo: no han parado las subidas. Podemos pausar o pivotar, pero lo que no puede perder de perspectiva el ciudadano, no el inversor, el ciudadano, es que las subidas no han parado. Y dice, bueno, pero es que esto es cuarto trimestre del 22 y estamos ya aquí en este entorno. Bueno, aquí en el dot plot estaríamos en ese entorno del 4,5, próxima subida a mitad de diciembre. Y dice, ya, pero es que la perspectiva es que esto vaya hacia aquí, no hacia aquí. Y esto es lo que nos lleva a que el movimiento que les estoy contando de caída de la productividad amplíe un 5% hacia arriba esa perspectiva de subida de tipos de interés para poder acompasarse a un tipo neutro que ha cambiado. Que ha cambiado por culpa de una baja productividad, por culpa de un ahorro embalsado, por culpa de un movimiento de tipos que llegó tarde y que no permitió recoger la inflación en el momento en el que se quería impactar directamente a la inflación. Miren el siguiente gráfico. Aquí estaría la curva de Taylor, aquí tendríamos todo, pero no les vamos a liar. Si nos venimos a España, ayer, en este entorno, Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, presenta el panel de previsiones de la economía española, que es la Champions League de Europa ahora mismo, según Sánchez y Calviño. Es decir, nos vamos de Estados Unidos con esa perspectiva de tipos que al final empeora y se puede ir hasta el 6%, ojo, y nos venimos a quien está controlando la inflación, haciéndose trampillas en el solitario, haciendo un modelo en el que yo pongo lo que sea encima de la mesa para que el dato sea menor y que en la comparación mi ciudadano diga estoy mejor que el resto. Ojo con el destape de eso, y el destape es este. Este es el PIB de este año, este es el PIB del 23. Fíjense, el movimiento que Funcas dice que en un gráfico se ve mejor que si te lo cuentan es cómo va la economía española, a dónde va. Al estar parado completamente, hasta el punto que Funcas dice que el primer trimestre del 2023 la interanual puede estar en el 0. Es decir, que la economía española, que está liderando en una cosa, en otra, menos el empleo, que está diciendo el gobierno esto va fenomenal, somos buenísimos, por no decir otra cosa, va a embarrarse. ¿Cómo va a ir el resto? Alemania.
Miren el comportamiento de Funcas. Este año, mira qué bien vamos, mira qué bien vamos, mira cuál es la perspectiva. El desplome absoluto en la previsión a una caída que le dejen el 1% en el mejor de los casos. Ayer salió el GDP Now, lo vamos a ver luego, Estados Unidos ya está creciendo al 4,4. Pero luego analizamos la trampilla del 4,4. Miren la demanda nacional, que en 2023, si ya viene en 2022 desplomándose, desde el 5% hasta el entorno inferior al 2%, se prevé que continúe la demanda interna, la demanda nacional, cayendo hacia abajo. Y ojo, porque hay parte de gasto público que la tiran para arriba. La demanda privada de los hogares está ahora mismo tiritando. IPC, aquí es donde el gobierno juega, que ha llegado el pico y que la caída, dice Funcas, va a ser enorme. Bueno, enorme es el 4,3, el 4,2%, inflación de más del 4%, para algo que iba a ser pasajero. Pero bueno, en este entorno la clave fundamental no está en el 23. Bueno, está en el 23 pero a finales. Y es cuando destopes todo esto. Oiga, es que usted ya no le ayudamos con medicamentos externos a que se sienta bien. Se los vamos a quitar, a ver qué pasa. Pues ese es el momento clave. Oh, estoy fenomenal, ya ha pasado todo. No, estoy peor que antes. Vuelve a la historia. De tal manera que aquí el gobierno con el IPC ya no podrá topar si ha dejado, si ha cubierto este gap, vía tope, vía quitarle gastos al ciudadano, ya no le va a poder seguir engañando. Pues esto no es verdad que se lo quite, lo va a pagar en deuda pública. En el momento en que quite esto, sale todo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana este cuadro macroeconómico donde se ve el comportamiento de el consenso de todos los institutos sobre la economía española que marcan analistas financieros internacionales, 0,9 en el 23. En el 22 hay un consenso entre el 4,3 y 4,5, pero es que queda nada, un minuto de descuento del partido. En el 23 tenemos analistas financieros internacionales 0,9, BVA Research 1%, CaixaBank Research 1%, Cámara de Comercio de España, estos llevan un despiste importante, 2,2, Centro de Estudios de Economía de Madrid 1, Centro de Predicción Económica 1,5, COE 0,8, Equipo Económico 1,9, ETI Finance Rating 0,9, Funcas 0,7, Instituto Complutense de Análisis Económico 1,5, Instituto de Estudios Económicos 1,2, Intermoney 1,4, Mafre Economics 1, Oxford Economics 0,8, Repsol 1, Santander 1, Metis 1, 0,9, perdona, Santander 1, Metis 0,9 y Universidad Loyola de Andalucía 1,1. Gobierno de España 2,1. Banco de España 1,4. Fondo Monetario Internacional 1,2. OCDE 2,2. Vamos, el desplome es descomunal. Miren el siguiente gráfico donde se puede empezar a ver, por supuesto, consumo a los hogares se va a medio punto porcentual. Cómo el movimiento al que vamos en el cuarto trimestre del 22 según Funcas es negativo y aquí se nos para la economía pero se evita la recesión según Funcas. Luego se remonta 0,5, 0,7, 0,6, va tan lejos que hasta que lleguemos allí ya veremos. Y luego tenemos el movimiento del Euribor que pone que sigue subiendo en un entorno del 2,79, 3,05 para llegar a un pico de 3,12 en el segundo trimestre del 23. Súmenle al Euribor el diferencial que tienen. Y luego el tipo de interés de la deuda pública también subiendo al 3,45, etc. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también de qué manera el movimiento de teoría de masa monetaria. Hemos visto Estados Unidos, hemos visto el vagón que lidera europeo, que es España, según el gobierno. Pues fíjense en la diferencia también de planteamiento, de asunción del problema por un lado y por otro, este al modelo pasotista y este al modelo apretemos lo que sea, pero resolvamos el problema. Y ahí nos llega el movimiento que estamos viviendo en los últimos meses, que es el movimiento de un mercado de bonos estresado que los gobiernos todavía no están intentando o no están terminando de ver, que es por dónde le puede venir el problema. Todo el gobierno viene ahora y dice, oiga, aquí tengo una maquinita que imprime unos billetes que son más chulos que los del Monopoly. Por lo que yo, venga a imprimir, venga a imprimir, venga a imprimir, se te está estresando el mercado de deuda de una manera exagerada. Sobre todo desde que el Banco Central Europeo el 15 de junio dijo que aplicaba un mecanismo de corrección, ese famoso TPI,
en el que si se disparaban los diferenciales de deuda entre países, es decir, si había países que tenían que emitir a un precio exagerado respecto al alemán, intervenía. De tal manera que vemos como la teoría de la masa monetaria, en este gráfico de IIF, nos explotó, pero el mercado y sobre todo los gobiernos siguen viviendo en el mismo escenario antes de que nos haya explotado y haya empezado el estrés del mercado en la renta fija, en las emisiones. De tal manera que ya se ve como duplico la tasa a la que pagaba, triplico la tasa a la que pagaba, pero como les da lo mismo, como no son capaces de ver en el lío en el que se pueden estar metiendo, si la teoría de la masa monetaria, como está diciendo IFF, se fue, tu estrés en las emisiones de deuda te puede poner en una situación complicadísima. Y da igual que te llames Alemania, que estás ahí abajo, que te llames España, que crees que estás arriba, pero estás un poquito más alto que el de ahí abajo solo, que este movimiento en el que se ve ya como solo cuando el Banco Central Europeo aplica el mecanismo de emergencia, o dice que puede aplicar un mecanismo de emergencia, se relaja, pero el movimiento sigue siendo de una tensión, de un estrés muy fuerte en el mercado de bonos. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana un punto clave en Europa, que es el camino a la recesión locomotora. Cuando veas la barba de tu vecino, ya sabes lo que haces con las tuyas. El diferencial entre el 10 años y el 2 años alemán ya está donde Estados Unidos lo veíamos hace 6 meses, en negativo, en una caída del 0,11, vislumbrando, como su propio ministro de Economía dice, Robert Habeck, la recesión. La recesión por culpa del impacto energético de todo lo que está sucediendo desde finales de febrero y que sitúa que la gran clave para solucionar este problema de un golpe, rapidito, se llama negociación de paz. El único camino que cambia la fotografía, que cambia el paradigma, que te hace de cisne negro en el entorno actual, es una negociación de paz. De ahí la importancia que toma lo que suceda en la solución del problema de Polonia. Porque si no, Alemania se va de cabeza a una recesión con alta inflación, el peor de los males sueños para Alemania, no en hiperinflación, pero en una inflación por encima del 10%. Hoy conoceremos a las 11 de la mañana el dato de inflación en el conjunto de Europa, se prevé superior al 10%, en el entorno del 10,4%, Alemania también en ese entorno del 10%, muy por encima, por ejemplo, de España del 7%, que ha dopado. Esta inversión de la curva, ya en el menos 0,11 entre el 2 años y el 10 años alemán, nos está marcando que el camino de la recesión es inevitable. ¿Cuándo fue el último momento en el que Alemania tuvo invertidas las curvas? ¿En el coronavirus? No. En el 2008. Crisis financiera, crisis profunda. Por lo que cuando nos dicen, no, es que esto va a ser superficial, sí, claro, es el mismo listo que nos dijo que iba a ser puntual la inflación también. Y ahora tenemos hasta la curva de Alemania invertida mirando hacia la recesión. Pero iba a ser puntual. Pues para ser puntual, menudo lío. Ojo con esto, porque lo que nos manda este gráfico de Bloomberg es a mirar que hasta 2008, solo en 2008 vemos una comparación parecida, incluso mayor que la actual, pero es que esa no ha terminado de romperse. Vamos a ver hasta dónde llega la inversión de la curva en Alemania. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo ese picking de la inflación en Reino Unido que conocimos en la jornada de ayer nos marca que está absolutamente descontrolado. Sí, han cambiado Liz Truss, ahora tienen al que la banca privada quiere, Rishi Sunak, el exministro de Economía, ahora es primer ministro, han cambiado todo lo que querían cambiar para tener la fotografía perfecta, pero la fotografía sigue siendo un desastre. Y fíjense, porque estamos hablando de dos corazones económicos en el conjunto del viejo continente. Quítenle Europa, si quieren, Brexit, ¿vale? Viejo continente, Reino Unido y Alemania. En una situación de cambio económico que les va a dejar tan profundamente tocados que la gran prensa anglosajona en la parte de Oriente, The Economist, Financial Times, apuntan que incluso India, que ya ha superado al Reino Unido en Producto Interior Bruto en los últimos trimestres, está caminando hacia un replacement, hacia un cambio donde está Estados Unidos. Oriente
entendiendo por Oriente Asia, recoge China, India, Japón, el testigo de lo que fue Europa, y Europa pasa a un tercer plano por detrás de Estados Unidos, por detrás de China, por detrás de India, por detrás de Japón, por supuesto, en un entorno económico en el que pierde toda importancia, y aquí hay una serie de economías, sobre todo India, emergentes que se lo pueden comer. En este entorno, la fotografía de tipos de interés cada vez más hacia arriba por haber perdido el control de la inflación, un déficit público que te ahoga, una necesidad de emisiones que se te están empezando a salir caras las emisiones, se te está empezando a contraer el mercado, te lleva a una fotografía de cambio de modelo geopolítico en el momento en el que los bloques se están empezando a configurar en el plano geopolítico sin tocar la economía. En el económico, ese cambio que ya se empezaba a estar viendo, sobre todo en los últimos años, ahora va ganando fuerza con una Europa, entendiendo por Europa, Europa más Reino Unido, que está dejándoselo todo por el camino y no en el sentido del esfuerzo, sino en el sentido del crecimiento. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera tenemos que analizar cómo, volvemos al principio, lo que contábamos de la FED, la caída de la productividad por la subida de los sueldos sin el respaldo de un trabajador que aporta más al crecimiento porque gana más, nos lleva a esta fotografía. Bruegel, el think tank, que nos apunta como entre el 97 y el 2002 hubo un momento en el que la productividad por el aumento de los salarios creció en Estados Unidos, embalsado porque no había subida de inflación, por lo que no hacía falta subir tampoco los salarios, embalsada aquí en el entorno de 2009-2010, después de la caída. Fíjense que aquí sí que había un movimiento de subida salarial en el entorno del 5%, ¿ven? Y cómo a partir de la crisis del 2008 los salarios ya no suben y ahora se disparan. Pero tiene una letra pequeña, porque la presión salarial está viniendo por los que tienen bajas skills, baja productividad, baja aportación al conjunto de la economía, porque son trabajos que no aportan ni en tecnología, ni en desarrollo, ni en innovación, son trabajos más rutinarios. Línea roja, siempre por debajo en las subidas de las capas altas en el empleo, managers, directores generales, directores de recursos humanos, altas capas de la empresa que estaban creciendo sus salarios por encima del resto, se acaba de dar la vuelta. La presión no está en que los managers suban el sueldo, la presión está en que los managers les suban el sueldo a las capas medias y bajas de la compañía para intentar evitar la fuga. Y eso está provocando la caída de la productividad de la economía y la necesidad de una subida de tipos de interés. Pero fíjense porque este gráfico es meridianamente claro en lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo, septiembre del 2022, es que la subida salarial provocada por la inflación está impactando mucho más en quienes menos aportan al beneficio de las compañías, porque son trabajos de menor aporte, pero que la empresa tiene la necesidad de subirles antes y más el sueldo. No solo en la línea roja, que es low skill, sino en los mid skill de la compañía, es decir, la parte media, cargos intermedios, no cargos altos de la compañía, no estamos hablando en cargos altos consejeros, estamos hablando en directores generales, etc. Y ese movimiento que ahora sí se ve claro, cómo la necesidad es de subir para no perder esos trabajos, necesarios también en la compañía, por supuestísimo, pero que están presionando los salarios, no la productividad. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera el movimiento IEF de crecimiento mundial y por áreas ahora empieza a estar tasado. Ya vieron Morgan Stanley hace 2 lunes, yo creo que fue todo ese outlook este lunes, ¿no? de cómo estaba la economía mundial. Ahora dice IEF el comportamiento y lo compara con Bloomberg. Dice, esto es lo que dice Bloomberg, esto lo vemos nosotros, en un gráfico de Brooks, del IEF. Y lo que plantea es, Estados Unidos va a un camino que Bloomberg cree que no va a crecer más de un 0,4%, y IEF cree que va a crecer un 1%. Dice, la zona euro cree, fíjense,
Cree Bloomberg que va a decrecer un 0,1, es decir, que va a tener un menos 0,1 de crecimiento. IF cree que va a caer un 2%, menos 2% de crecimiento en la zona euro. Japón, un crecimiento del 1,5%, fíjense cómo empieza el decoupling importante. Emergentes, incluido China, 3,2 frente al 3,7 que pide o que ve Bloomberg. Brasil, un crecimiento del 1,6, México, un crecimiento del 1,8 frente al 0,8 que prevé Bloomberg. Rusia, un menos 0,9 frente al 0,4 que estima Bloomberg. Y luego tenemos el movimiento de Asia-Pacífico con un crecimiento del 4,8 frente al 5,2 que dice Bloomberg. Crecimiento mundial del 2,3 Bloomberg, 1,8 IIF para el 2023. ¿Qué significa? Tenemos a la zona euro desacoplándose definitivamente al lado de Rusia y de Ucrania. Crecimiento de Rusia en negativo, menos 5%, crecimiento de Ucrania en negativo, menos 15%, crecimiento de la Unión Europea, menos 2%. Un decoupling en el que la guerra absorbe como un agujero negro a la economía europea. Los dos principales países, por supuesto, son los más afectados, pero ese agujero negro atrae a la economía europea hacia términos negativos, dándole la oportunidad del decoupling, de superarle economías como la japonesa, como la china, como la brasileña, sudamericana, que va a coger una fuerza enorme precisamente por tener recursos naturales en un entorno como el actual, si lo sabe aprovechar. Y ojo, porque el movimiento de Asia-Pacífico tiene el mismo comportamiento, el mismo tonillo. Miren el siguiente gráfico que nos marca el dato que ayer la Fed de Atlanta propuso, que es 4,4% para el cuarto trimestre. Este movimiento de crecimiento de la economía norteamericana, este es el 4, el camino del 4,5, en el 4,4%, lo marca sobre todo un aumento exageradísimo de la venta de hidrocarburos. Cuando Estados Unidos no ha conseguido en el primer semestre del año cambiar su modelo económico para convertirse en la gasolinera que es Rusia, ha estado en recesión técnica. Cuando Europa ha virado definitivamente pidiéndole a España en lugar de 10 barcos 35, la economía estadounidense ha pegado el subidón que se está viendo ahora. Quien tiene los hidrocarburos está consiguiendo solventar la crisis mejor que el resto. Y el primer productor de petróleo del mundo está aprovechando la fotografía para que su economía despegue ya en el 4,4 previsto para el cuarto trimestre del año, dejando atrás una recesión que habría que darle la razón a la Fed y al gobierno americano, que después de ver el tercer y cuarto trimestre es de una recuperación bestial, por lo que bueno, superficial y recuperación bestial, pero en el que se ve claro que el objetivo geoestratégico es que cuando salgamos de esta crisis, la gasolinera del mundo sea Estados Unidos. No como decía John McCain, es Rusia esa gasolinera. No, Estados Unidos, que hace que su economía vuele por el impulso de la exportación de hidrocarburos, que es la clave fundamental junto con el gasto público de este dato espectacular de la economía norteamericana, pero que tiene un trasfondo. Y es que sin la situación que se está viviendo, Estados Unidos no estaría haciendo esto, porque la gasolinera del mundo seguiría siendo Rusia. Y Estados Unidos quiere atacar ahí. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana ese movimiento de ensoñación de muchos inversores que dicen pausa y pivote, festival, ricitos de oro, Goldilocks, a ganar dinero, pero a puertas. Te estás equivocando. Miren el movimiento donde cada vez que se desacelera ese procedimiento de tightening, es decir, se pivota, el movimiento provoca momento inicial caída, movimiento inicial de subida de tipos, movimiento inicial de desaceleración, de pensar en la desaceleración, momento inicial, desaceleración, 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 de tal manera que tiene que ver el inversor que luego recuperará, pero que el momento inicial del pivote es muy complicado. Miren el siguiente gráfico. En este gráfico de Lombard Odier, que publica
Bloomberg, en el que los costes que hemos vivido en los tiempos del coronavirus, aquí está, tiempos del coronavirus, cadenas de suministro destrozándose, costes elevándose desde los 1.000 hasta los 9.000, y la previsión de Lombardo-Dier es que hemos vuelto a los tiempos justos antes de que la cadena de suministro se estrangulara a inicios del 2023, después de Navidad, primer trimestre. En ese escenario hemos vuelto al entorno prepandémico de los costes por la cadena de suministro ya destensada. Ojo que eso inflacionariamente es mucho en términos de IPC de Estados Unidos, de Europa y global. Esta descompresión se tiene que empezar a notar en términos inflacionarios, en este gráfico de Lombardo-Dier que publica con datos de Bloomberg. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el desplome, el destroce, en materia de empleo también en el conjunto de las tecnológicas. El total anunciado estaría en el entorno de los 34.000, viendo además como Meta 11.000, Amazon 10.000 despidos, Twitter 3.700, Salesforce 1.000, Stripe 1.000, Redfin 862, Lyft 700, Opendoor 550, en un movimiento donde se ve que el avance hacia los despidos, esta es la comparación de los últimos años, está marcando ya cifras históricas mensuales. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la fotografía de cómo la recesión, la percepción de esa recesión, está ya en prácticamente los mismos niveles que teníamos en abril del 20 con el coronavirus. La percepción de la recesión está al mismo nivel prácticamente que marzo de 2009, cuando se tocó el pico de la percepción de la recesión. Han visto en Alemania esas curvas invertidas, han visto en Estados Unidos ese camino de recuperación, pero con la percepción que el 23 los beneficios salariales pueden estropear esa fotografía. No sé si nos queda un gráfico más para ver esta mañana, o miramos, sí que nos queda un gráfico, varios gráficos más. Vamos a verlos. A ver si podemos verlos. Este gráfico, vale, nos metemos en capítulo Rusia y Ucrania, ya para dar un último vistazo, que son 8:52. Mira, aquí tienen por un lado, ¿qué está sucediendo entre los dos países? Económicamente hablando, la caída del Producto Interior Bruto ucraniano en azul, más el consenso del forecast, es caída muy fuerte, en el entorno del 15%, recuperación muy fuerte, en el entorno del 7%, a mitad del 23%. Vamos a ver, pero el movimiento de caída a Ucrania de su economía ha sido fortísimo, razones obvias. Miren el siguiente gráfico, en la comparación, cuando vemos la caída del Producto Interior Bruto de Rusia frente a la caída del Producto Interior Bruto de Ucrania, Ucrania en negro en este caso, Rusia en azul, nos da un comportamiento que la economía esperaba que el ruso cayera aquí. Se ha quedado en este camino, pero lo que plantean ahora es que la extensión de la guerra lleva a ambas economías a un comportamiento parecido en el consenso del mercado, que es de seguir profundizando la recesión, seguir profundizando la caída, dice Bloomberg, hasta estar Estados Unidos, hasta estar Rusia, 6 trimestres consecutivos en negativo. Este es un gráfico de IF que nos marca la comparación entre ambos países. Miren el siguiente gráfico, en el que también se está viendo qué puede suceder con la capacidad de petroleros una vez que lleguemos a el tope del petróleo ruso. Aquí estamos comparando de marzo a noviembre el comportamiento desde el 15 al 22 en barco. La capacidad ha sido de casi duplicar respecto a 2015. Pero miren el siguiente gráfico, porque si comparamos solo noviembres, aquí se nota ya un paroncillo entre el noviembre del 22 y el noviembre del 21. En el gráfico anterior veíamos que en la comparación, cogiendo desde marzo hasta noviembre, la recuperación y sobre todo la salida de buques petroleros desde Rusia era enorme. Había sacado muchísimo más. El frenazo o el freno se empieza a ver ya cuando solo comparamos noviembres, que es este gráfico de IF. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también cómo
el dato que conocimos ayer, que les comentaba al principio, de caída del 4%, marca el segundo trimestre de caída importante de la economía, no del 15% como esperaba sobre todo el análisis de Bloomberg y de otros medios, sino que en este gráfico de Bloomberg, con datos de Rostat, la agencia rusa, se ve una caída del 4%, muy parecida a la del trimestre anterior, marcando el segundo trimestre, y dice Bloomberg, se va a pasar 6 a este paso. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana. Parece que ya no tenemos más. Pues este es el último gráfico. Vamos a analizar con Eva Villanueva lo que ha sucedido en las últimas horas y entramos enseguida con Marta Vilar también a analizar lo que ha sucedido en el mundo cripto, que empieza a tener una tensión mayor en las últimas horas. 8:55, Eva Villanueva, conjunto asiático y Europa.